Permítanme comenzar con algo que quizás muchos de ustedes que tienen ya cierta edad puedan entender. Hay dolores que se clavan en el alma no como un puñal, sino como una astilla diminuta y persistente, que duele cada vez que intentas dar un paso. Para mí, ese dolor se llama Daniel, mi nieto. Y la astilla, bueno, la astilla tiene el sonido de 4 palabras que aún resuenan en el eco vacío de mi salón. Deja de estorbar. Sé que suena fuerte, ¿verdad? Y lo fue. Fue un golpe seco, inesperado, viniendo de quien vino. Cuando uno llega a cierta etapa de la vida, piensa que ya ha visto todo, que el corazón se ha blindado contra la mayoría de las decepciones. Pero la traición, o más bien, el desprecio de tu propia sangre, eso es otra cosa. Yo soy el narrador de esta historia, un hombre que ha trabajado la tierra y las finanzas durante casi 80 años. Un hombre que pensó que su legado sería un puente de respeto hacia el futuro, y no una carga a ser desechada. Tienen que entender el contexto, porque si no, la historia de los $2 millones que se esfumaron en 5 minutos no tendrá el peso que merece. Yo vengo de una generación donde la palabra de un abuelo era ley, donde la sabiduría se transmitía con paciencia, a fuego lento. Daniel, en cambio, venía de esa nueva era de la prisa, donde todo se mide en megabytes y en gratificación instantánea. Él era, o más bien, creía ser, el epítome del éxito moderno. Joven, 20 y pocos, con un traje que costaba más que mi primera casa, y un aire de suficiencia que, con el tiempo, se había convertido en un muro entre nosotros. La riqueza no se mide solo en el banco, créanme. Yo había amasado una fortuna considerable a lo largo de mi vida, principalmente con inversiones inmobiliarias muy astutas. Pero la verdadera riqueza para mí siempre fue ver a mi familia unida, fuerte. Por eso, mi plan, mi gran proyecto final, era el fideicomiso familiar. Una estructura sólida, diseñada para darles seguridad, para que ninguno de mis hijos o nietos tuviera que pasar por las estrecheces que yo sí conocí. Y de esa estructura, Daniel era, irónicamente, el mayor beneficiario, el predilecto, aunque nunca le di motivos para sentirse superior. Siempre fui claro, la responsabilidad es el precio de la herencia. El día que todo explotó era un martes gris. Recuerdo la luz porque era tenue, como presagiando la oscuridad que venía. Estábamos en mi estudio. No es un estudio lujoso, es un rincón con olor a libro viejo y madera, donde me siento a revisar mis cuentas y a pensar. Daniel había venido a discutir el traspaso final de las acciones de una de mis empresas, un movimiento clave para el inicio de su parte en el fideicomiso. El valor de esa transacción, solo para que tengan una idea, ascendía ya a casi $2 millones. Una cifra que te cambia la vida, te la estabiliza para siempre. Yo estaba buscando unos documentos fiscales antiguos, unas escrituras que necesitaba revisar por última vez. Me movía lento. A esta edad, el tiempo se estira y el cuerpo se encoge. Él estaba de pie, impaciente, mirando el reloj, un gesto que siempre me ponía de los nervios. Y entonces ocurrió. Me tropecé ligeramente con la alfombra. Un pequeño tambaleo, nada grave. Pero en ese microsegundo, Daniel perdió el control. Su rostro se puso rojo, no de vergüenza, sino de pura, hiriente irritación. Y ahí soltó las palabras. No fue un grito, fue un siseo helado, cargado de todo el desprecio que había acumulado en su joven y arrogante corazón. ¿Puedes por una vez dejar de estorbar, abuelo? Solo dame los papeles ya. Estorbar. Él, que era mi futuro, me veía como un obstáculo. Yo, el arquitecto de su bienestar, era un simple estorbo en su camino hacia la riqueza fácil. En ese momento, el corazón me dio un vuelco. No fue la rabia lo que sentí. Fue una claridad gélida, como si el aire del estudio se hubiera convertido en hielo. Todos los años de mi vida, de esfuerzo, de cimentar un futuro para él, se condensaron en la amarga realización de que él no me veía como un ser querido, sino como una chequera ambulante, una barrera que se movía demasiado despacio. Me quedé quieto, mirándolo, y vi en sus ojos lo que nadie quiere ver, la codicia disfrazada de impaciencia. Y la ironía del destino es cruel, amigos. Lo que él no sabía, lo que nadie sabía en ese momento, era que el movimiento exacto para sellar su parte de esos $2 millones dependía de un último detalle.
un documento que yo estaba a punto de entregarle, pero que, tras su insulto, decidí retener. Él acababa de poner en marcha un mecanismo que lo llevaría de la cima a la nada en un abrir y cerrar de ojos, sin siquiera ser consciente de ello. La historia que viene a continuación no es sobre venganza, sino sobre la justicia que a veces la vida, con su ironía divina, se encarga de servir en bandeja. Pero eso, amigos míos, no puedo contárselos ahora. Tendrán que esperar al siguiente bloque para saber qué ocurrió exactamente con esos 2 millones y cómo mi nieto se convirtió en el arquitecto de su propia ruina en tan solo 5 minutos después de llamarme estorbo. El mecanismo ya estaba en marcha. Aquel silencio se hizo tan denso que casi pude masticarlo. Daniel se recompuso de inmediato, dándose cuenta, quizá, de que había cruzado una línea, aunque no sabía cuán catastrófica era. Intentó suavizarlo, con esa voz suntuosa que usaba cuando quería algo. Abuelo, disculpa, es solo la presión. Ya sabes, los mercados no esperan, y este traspaso de acciones es crucial. Hay un timing perfecto que no podemos perder. Pero las palabras eran huecas. Su disculpa no era por el insulto, era por el riesgo de ofender a la fuente de su dinero. Mi mente, sin embargo, ya no estaba en la ofensa personal, sino en el frío y calculador mundo de las finanzas. Me había llamado estorbo. Y si yo era un estorbo, entonces mis reglas, mi prudencia, mi sistema también lo eran. Y si mis reglas no importaban, ¿por qué iba a seguir protegiéndolo de las suyas? El traspaso de acciones que él mencionaba era el detonante de todo. Para que entiendan, yo había estructurado la entrega de una parte sustancial de mis acciones en una empresa de tecnología, que es donde radicaban esos 2 millones de dólares, con una cláusula muy específica. Daniel obtendría la propiedad total y la potestad de negociarlas, solo después de firmar un acuerdo de asesoría y supervisión familiar que me permitía tener voz, no voto, en las decisiones de venta por 1 año. Era una red de seguridad. Mi manera de decirle, disfruta de tu riqueza, pero no la malgastes en un arrebato de inmadurez. Él odiaba ese acuerdo. Lo veía como una intromisión, una cadena que lo ataba a las viejas costumbres. El documento que yo estaba buscando cuando él me llamó estorbo era, precisamente, ese acuerdo de asesoría. Al no encontrarlo, porque no estaba donde creía, y en mi pequeño momento de torpeza, él reaccionó con ese desprecio. En lugar de seguir buscando el documento, que era lo que él quería, me senté en mi sillón. Encendí la pequeña lámpara de lectura y lo miré fijamente. Le dije, con una calma que lo desarmó: Daniel, no te preocupes por el timing, ya no es un problema. El traspaso se hizo automáticamente a primera hora de hoy, tal como estaba programado en el fideicomiso. La propiedad ya es tuya. Su rostro se iluminó. Se le borró la irritación y se dibujó una sonrisa de tiburón. Perfecto, abuelo. Gracias. Sabía que podía contar contigo. Ni un lo siento sincero, ni un atisbo de humildad. Solo alivio por haber pasado la aduana del abuelo. Él creía que lo había logrado, que la puerta a sus 2 millones de dólares ya estaba abierta de par en par. Y sí, lo estaba. Pero no de la forma en que él imaginaba. Solo hay un detalle, continué, manteniendo mi tono pausado. Como sabes, el sistema de traspaso está automatizado para ejecutar la transferencia total. La única forma de introducir la cláusula de asesoría y supervisión es a través de un documento físico que debe escanearse y subirse al sistema antes del cierre del mercado de hoy. Y bueno, ese documento era el que estaba buscando cuando me dijiste que estaba estorbando. Daniel se quedó pálido. La sonrisa se congeló en sus labios. Empezó a entender, pero aún no calibraba la magnitud del desastre que él mismo había provocado. ¿No está escaneado, abuelo? Pero, ¿por qué? Lo teníamos listo. Sí, lo teníamos listo. Pero, ¿recuerdas lo que te dije hace 6 meses sobre la importancia de la prudencia en un mercado volátil? ¿Y que un joven impulsivo sin un ancla puede perderlo todo por la avaricia? Él asintió, con la mirada perdida. Le mostré en mi monitor, un modelo antiguo pero robusto, el extracto de su cuenta de corretaje recién actualizada. Ahí estaban, los 2 millones de dólares en acciones de tecnología, ahora completamente bajo su control, sin supervisión,
sin el freno de mano que yo había diseñado para él. Le expliqué que el traspaso se había ejecutado al precio de apertura de mercado, pero le hice una pregunta clave. ¿Qué es lo primero que harás con ese dinero, Daniel? Su respuesta fue instantánea, sin titubeos, la confirmación de mi peor temor. Las voy a mover. Hay una nueva cripto que está subiendo como espuma. Multiplicaré esto por 10 en 2 semanas. No voy a quedarme quieto con un retorno del 8% anual cuando puedo tener el 800%. En ese momento, vi el futuro en sus ojos. Un abismo. Lo que él no sabía es que, justo 2 días antes, había salido un informe confidencial de mi equipo de análisis que indicaba que esa cripto, ese cohete que él quería montar, era una estafa piramidal a punto de colapsar. Yo tenía la información que valía $2 millones. Si él hubiese sido humilde, si no me hubiera llamado estorbo, yo le habría dado el acuerdo de asesoría y, en la conversación subsiguiente, le habría revelado la información que le salvaría de la ruina. Pero él había roto la confianza. Había invalidado mi papel. Le dije con voz firme: perfecto, haz lo que debas, eres el único responsable. Yo ya no estorbo, Daniel. Y salí del estudio, dejándolo solo con su euforia y con su teléfono en la mano, listo para cometer el error más caro de su vida, un error que yo ya no tenía el derecho contractual de evitar. La cuenta regresiva de 5 minutos para la catástrofe había comenzado. La impaciencia, la arrogancia y la codicia estaban a punto de cobrarle la factura más alta. ¿Quieren saber exactamente cómo se sintió cuando el castillo de naipes se derrumbó? Eso viene en el próximo bloque. Salí de la habitación, pero no de la casa. Me dirigí a la cocina. Me serví un vaso de agua con una calma que no sentía. Mi corazón latía a un ritmo sordo, pesado, como un tambor que anuncia una ejecución. Yo había presenciado la génesis de un desastre y no pude, o más bien, no quise detenerlo. El juramento que me había hecho a mí mismo, el de no estorbar más, se había convertido en una pared de hielo entre la razón y la imprudencia de mi nieto. Desde la cocina podía escuchar el murmullo de su voz. Daniel estaba al teléfono, hablando con ese tono de superioridad que tanto me irritaba, usando jerga financiera de moda, seguro de sí mismo. Yo sabía exactamente lo que estaba haciendo. Estaba contactando a su broker personal, un joven también, de la misma generación, propenso al riesgo y a las ganancias rápidas, para ordenar la transferencia y la inversión masiva. El informe confidencial que yo tenía, el que le hubiera salvado los 2 millones, no era una simple opinión de mercado, era una investigación forense detallada sobre Phoenix Coin, la criptomoneda en la que él estaba a punto de invertir. Mis analistas habían descubierto un white paper fraudulento y una estructura de liquidez artificialmente inflada. Era un esquema Ponzi digital, programado para un rug pull, la retirada repentina de los fondos por los fundadores, que, según todos los indicadores, se ejecutaría esa misma tarde, aprovechando el pico de volumen de transacciones en Asia. Conté los segundos. La transferencia bancaria de los fondos, aunque instantánea en el sistema de corretaje moderno, tardaría un mínimo de 1 minuto en procesarse. La compra de la criptomoneda, debido a la alta volatilidad, sería casi inmediata. Si yo hubiese entrado en ese momento y le hubiese gritado la verdad, tal vez lo hubiera detenido. Pero su «deja de estorbar» resonaba con una fuerza inquebrantable en mi cabeza. El respeto no se exige, se gana y se mantiene. Y él lo había tirado por la borda por un par de segundos de frustración. En mi reloj de péndulo, que tiene más de 100 años y que mi abuelo trajo de Italia, eran las 3:17 p.m. El mercado de acciones en mi zona cerraba a las 4:00 p.m., pero las criptomonedas operan las 24 horas. Sabía que la hora crítica para el colapso de Phoenix Coin era entre las 3:20 p.m. y las 3:25 p.m., cuando los creadores del esquema recogerían sus ganancias. 5 minutos de ventana. 5 minutos que determinarían el destino de mi nieto. De pronto, la voz de Daniel se elevó. Ya no era ese murmullo confiado. Era una exclamación eufórica. ¡Perfecto! Compra total. Los 2,5 millones de unidades de Phoenix Coin. ¡Ya somos ricos, viejo! Él, en su arrogancia, no solo había invertido los 2 millones que le había traspasado, sino también una cantidad adicional que había logrado apalancar con algún crédito de alto riesgo.
El impulso juvenil y la avaricia son una mezcla explosiva. El reloj marcó las 3:20 p.m. Un silencio tenso se apoderó de la casa. Un silencio que solo se rompió por el sonido de una notificación en mi propio teléfono, el que utilizo para monitorear mis inversiones de bajo riesgo. El mensaje era de mi analista principal. Alerta roja. Phoenix Coin. Ejecución de rug pull iniciada. Caída proyectada. 99.8% en 4 minutos. Justo en ese instante, el silencio de la casa fue destruido por un grito. No un grito de alegría, sino de agonía. Un sonido visceral, gutural, que nunca había escuchado en Daniel. Dejé mi vaso de agua y me dirigí lentamente de nuevo al estudio. Lo encontré de pie, rígido, con las manos temblando. Su teléfono, ese aparato de última generación que parecía su apéndice, estaba arrojado sobre la alfombra. Sus ojos, antes llenos de ambición, ahora reflejaban un vacío total, una comprensión repentina y brutal. El rostro que antes había estado rojo de rabia, ahora estaba blanco, cubierto de un sudor frío. «Abuelo». Su voz era un susurro roto. «No, no es posible». Se cayó. Se fue a cero. Me acerqué al escritorio y miré la pantalla de su computadora portátil. Ahí estaba, la cruel verdad digital. El gráfico de precios de Phoenix Coin. Una línea verde vertical que subía disparada durante la compra y, acto seguido, una caída casi perpendicular, roja, que se detenía en el dígito más bajo posible. Los $2 millones más el apalancamiento se habían convertido literalmente en unos pocos miles de unidades monetarias que no valían ni para pagar el café de la mañana. Todo ocurrió en menos de 5 minutos desde que él gritó «compra total». El tiempo que se había ahorrado al despreciar mi estorbo se había transformado en el tiempo exacto de su ruina financiera. Él me había llamado lento, pero la lentitud, la prudencia, eran la armadura que yo quería ponerle. Y él se la había quitado justo antes de entrar en la batalla. La lección estaba servida, cruda y amarga. Pero, ¿cómo reaccionó él a esta catástrofe? ¿Pidió perdón? ¿Asumió la culpa? El desenlace de su temperamento y el verdadero costo de su arrogancia es lo que les contaré a continuación. El estudio se sentía frío, aunque el sol de la tarde intentaba colarse por las persianas. Daniel seguía inmóvil, mirando la pantalla como si esperara que la línea roja resucitara milagrosamente. En ese momento, no sentí alegría ni venganza. Sentí una profunda y cansada tristeza. Esta no era la forma en que un abuelo quiere dar una lección a su nieto, no a este costo. Me senté frente a él, obligándolo a levantar la mirada. La escena era la representación perfecta del refrán: «Vísteme despacio, que tengo prisa». Su prisa, su impaciencia y su desprecio por la prudencia habían quemado su futuro financiero en el tiempo que se tarda en preparar un té. «Daniel», le dije, y mi voz era ahora suave, pero firme. «Mírate, ¿qué ves?». Él parpadeó y noté que sus ojos comenzaban a llenarse de lágrimas, no de arrepentimiento, sino de incredulidad y rabia contenida. «Una trampa, abuelo, una maldita trampa. Esto es un robo. Llamaré a los abogados. Nos demandarán. Recuperaremos esto». Ahí estaba, el mismo patrón. Culpar a los demás. No había un atisbo de autorreflexión. No era su avaricia, no era su falta de investigación, no era su prisa ciega. Era el mundo contra él. No es una trampa, Daniel. Es un esquema Ponzi que estaba claramente delineado en los análisis. Un esquema que cualquiera con un poco de experiencia y la disciplina para investigar habría visto a una milla de distancia. ¿Recuerdas lo que te dije sobre las inversiones que prometen rendimientos imposibles? Que si parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo es. Le expliqué, lentamente, la mecánica del rug pull, cómo los creadores simplemente vacían los fondos de liquidez. Mientras yo hablaba, él ya no escuchaba. Sus ojos se desviaron hacia la carpeta que yo había estado buscando, la carpeta del acuerdo de asesoría. «Si hubieras firmado esto», le dije, dándole un golpecito suave a la carpeta que yo finalmente encontré sobre un estante donde lo había puesto antes de entrar al estudio, yo habría tenido la potestad de exigirte un análisis más profundo antes de permitirte transferir el dinero.
Hubiera tenido el derecho de interponerme, de estorbar, si lo quieres ver así, y te aseguro que te habría salvado. Daniel tomó la carpeta con manos temblorosas, abrió el documento y leyó la cláusula. Y entonces, la culpa que no quiso asumir se transformó en resentimiento dirigido a mí. Un giro amargo que me dolió más que el insulto inicial. «¡Tú lo sabías!», gritó, señalando la pantalla donde los 2 millones ya eran polvo. «Tenías la información, sabías que iba a caer, y no hiciste nada, lo dejaste pasar, lo permitiste». La acusación era injusta, pero entendible para una mente en pánico. Se sentía traicionado, aunque él mismo había dinamitado el puente de confianza. «Yo hice mi parte, Daniel», respondí con autoridad. «Puse una red de seguridad. Te di la opción de tener un mentor, un ancla, una voz de prudencia. Pero tú me quitaste ese derecho. Tú me dijiste que dejara de estorbar. Y eso hice. Si te hubieras acercado a mí con humildad, si hubieras dicho, abuelo, por favor, revisemos esto juntos, yo habría estado encantado. Pero tu desprecio te costó $2 millones, no yo. Tu arrogancia». El joven se desplomó en la silla, con la cabeza entre las manos. Por primera vez, en medio de su miseria, vi una fisura en su armadura de autosuficiencia. El impacto emocional y financiero había sido devastador. Había perdido la riqueza, pero lo peor, estaba a punto de perder su arrogancia. Pero la historia no termina con un arrepentimiento. El verdadero drama comenzó después, cuando sus padres, mis hijos, se enteraron de la magnitud de la pérdida. Eso fue un huracán. ¿Quieren saber cómo reaccionó la familia y cuál fue la terrible consecuencia del timing perfecto de la pérdida? La escalada del conflicto es lo que abordaremos en el siguiente bloque. La noticia de la pérdida, como la pólvora, no tardó en extenderse. Daniel, en un estado de shock y negación, cometió el error de llamar a su padre, mi hijo Ricardo, y le soltó toda la historia en un torrente de acusaciones incoherentes, centrando la culpa en el fraude y sutilmente en mi negligencia por no haber detenido la transferencia. La narrativa se retorció. Yo, el abuelo protector, me había convertido en el villano que había retenido información vital. Ricardo y mi nuera, Elena, llegaron a la casa en menos de una hora, con la furia y la desesperación pintadas en sus rostros. Entraron al estudio como un vendaval. La primera pregunta de Ricardo, una pregunta que me perforó el pecho, fue: ¿Es cierto, papá? ¿Dejaste que invirtiera sabiendo lo que iba a pasar? Me mantuve en calma, sentado en mi sillón, sintiendo el peso de 3 generaciones en mis hombros. Les expliqué la secuencia exacta de los hechos: el traspaso automático, el acuerdo de asesoría, el insulto de Daniel y mi decisión de no estorbar más. Hice hincapié en que Daniel había obtenido la propiedad legal de los fondos y, por lo tanto, la absoluta responsabilidad. El fideicomiso está diseñado para premiar la prudencia y castigar la imprudencia, Ricardo. El dinero no es gratis, viene con la obligación de la responsabilidad. Yo intenté protegerlo. Su propio desprecio por mi juicio fue lo que quitó el paracaídas. Elena, la madre de Daniel, se acercó a mí con los ojos llorosos, no de pena, sino de ira. Pero eres su abuelo, ¿qué clase de lección es esta? $2 millones, es la mitad de su futuro. Pudiste haberlo detenido con una simple llamada. Teníamos derecho a ese dinero. Y ahí estaba la raíz del problema, la creencia de que la herencia es un derecho inalienable y no una responsabilidad delegada. La visión de que yo era un mero dispensador de riqueza. Les mostré el informe de mis analistas, con la hora exacta de la previsión de colapso y las cláusulas del fideicomiso que estipulaban la supervisión. Les demostré que, si yo hubiera intervenido sin el acuerdo firmado, Daniel podría haberme demandado por interferencia en sus inversiones, pues legalmente las acciones ya eran suyas sin ninguna restricción activa. Al no tener el acuerdo, yo no tenía la autoridad para estorbar. Él mismo había liberado la jaula del lobo. Daniel, viendo la oportunidad de desviar la culpa, intervino con un dramático: «Él no me lo dio a tiempo, papá. Se tardó en encontrar los papeles. Me dijo que yo estorbaba. Me dejó caer». La manipulación era evidente, pero el dolor de la pérdida era tan grande que mis hijos estaban predispuestos a culpar a quien no se había arruinado. A mí, Ricardo, mi hijo, tomó una decisión impulsiva.
Papá, esto es inaceptable. Tú tienes más que suficiente. Vas a reponer ese dinero. No voy a permitir que Daniel empiece su vida profesional endeudado y desmoralizado por una lección tuya. La palabra reponer me resonó en los oídos como una campana de alarma. Querían que yo usara mi propio dinero, el que tanto me había costado ganar con prudencia y paciencia, para corregir el error causado por la arrogancia de mi nieto. Querían que el castigo se evaporara y que la lección se olvidara. No lo haré, respondí con absoluta firmeza. Me levanté de mi sillón, el mismo desde el que había visto a Daniel autodestruirse. No repongo caprichos ni castigo el éxito del esfuerzo. Daniel tiene una lección de vida que vale más que esos 2 millones. Si lo repongo, le estoy enseñando que no importa cuán estúpido o arrogante sea, el abuelo siempre estará ahí para limpiar sus desastres. Y eso sí es un estorbo, porque estorbaría su madurez. La tensión era insoportable. Ricardo y Elena comenzaron a gritar, acusándome de ser cruel, de no amar a mi nieto, de priorizar el dinero sobre la familia. Fue un espectáculo triste y doloroso. La avaricia y el resentimiento habían envenenado a toda mi familia. Daniel, por su parte, se mantuvo en silencio, solo observando cómo sus padres luchaban por su error. Pero la historia de los 2 millones perdidos solo fue el comienzo del verdadero impacto. Lo que nadie había previsto era que la caída de Phoenix Coin no solo arruinó a Daniel, sino que desató una cascada de pérdidas mucho más amplia, involucrando a un socio clave de mi propia empresa, que había invertido confiando en el rumor de que yo estaba metiendo dinero allí. El daño colateral fue inmenso, y la verdadera resolución de este drama, la forma en que recuperé mi dignidad y la de mi familia, viene en el último y definitivo bloque. El enfrentamiento con mis hijos y mi nuera terminó con portazos. Me dejaron solo, convencidos de que yo era un anciano vengativo y mezquino. La familia se había roto en ese instante, no por la pérdida del dinero, sino por la toxicidad de la codicia que Daniel había sembrado con su arrogancia y que sus padres habían nutrido con su derecho percibido a mi fortuna. Yo estaba solo, pero tranquilo. Había defendido mi integridad y el principio fundamental de que la responsabilidad es innegociable. El verdadero efecto dominó, sin embargo, se sintió una semana después. Mi socio en la principal inmobiliaria, un hombre llamado Jorge, me llamó con la voz rota. Él, al ver el traspaso de los 2 millones de acciones de tecnología a Daniel, había asumido que mi nieto estaba siguiendo una señal interna del abuelo y que yo estaba pivotando hacia la alta tecnología. Impulsado por el miedo a quedarse fuera de una oportunidad, Jorge había liquidado una propiedad conjunta de alto valor, de la que dependían muchos de nuestros flujos de caja, e invirtió el capital en, sí, lo adivinaron, Phoenix Coin. Su pérdida fue de casi $3 millones, mucho más que la de Daniel. Cuando Jorge supo la verdad, que Daniel había actuado por cuenta propia y que yo había intentado, sin éxito, ponerle un freno, la lección para él fue devastadora, pero la presión sobre mí se duplicó. La comunidad financiera comenzó a susurrar sobre mi supuesta pérdida de control, sobre mi fortuna. El daño a mi reputación era el verdadero problema, porque el dinero, al final, siempre se puede recuperar. Pero la confianza es irreemplazable. Esta vez, el desafío no era moral, era estratégico. Yo no podía reponer el dinero de Jorge sin admitir responsabilidad por la imprudencia de mi nieto, pero tenía que restaurar la confianza en mi juicio. Mi resolución final fue la siguiente. Convoqué a una reunión de emergencia con mi abogado, mi equipo de analistas, Ricardo, Elena, Jorge y, por supuesto, Daniel. La sala estaba cargada de resentimiento y expectativas. Comencé dirigiéndome a Jorge. Tu pérdida fue causada por una inversión imprudente basada en una suposición, pero la base de esa suposición fue un movimiento real de mi capital. Asumo la responsabilidad por la ambigüedad que mi acción generó en ti. Luego, hice lo que nadie esperaba. En lugar de darle dinero, les presenté un plan. Les mostré mi cartera de propiedades, aquella de la que Daniel siempre se había mofado por ser lenta. Les presenté un acuerdo de traspaso inmediato a Jorge, por el valor exacto de su pérdida, de una de mis propiedades más valiosas, con una condición:
que ese bien se gestionara bajo mi supervisión durante los próximos 5 años para que su ganancia se recuperara con la plusvalía asegurada. No era un regalo, era un rescate de negocios, una muestra de mi capacidad intacta para la prudencia y la rentabilidad. Jorge, aliviado, aceptó de inmediato. Luego miré a Daniel. Estaba sorprendido. Sus padres estaban expectantes. «Daniel», le dije, «tú perdiste 2 millones por arrogancia. No los repondré. Pero te ofrezco algo que vale más que todo el oro del mundo. La oportunidad de trabajar. Te ofrezco un puesto, sin salario fijo por 1 año, como asistente de Jorge. Tu trabajo será sencillo. Revisar cada una de mis inversiones a largo plazo, no para opinar, sino para aprender la prudencia. Serás el guardián de la lentitud». La humillación para Daniel fue palpable. Pasar de futuro magnate a asistente sin sueldo. Pero la alternativa era la nada. Sus padres intervinieron, protestando, pidiendo que le diera un salario digno. «Si quieres un salario digno», les corté, «primero demuéstrale al mundo que eres digno de él. El dinero que se gana con arrogancia se esfuma en 5 minutos. El dinero que se gana con esfuerzo y respeto, ese es el que perdura. Daniel, tú me llamaste estorbo. Yo ya no estorbo. Pero te doy la oportunidad de reconstruirte desde cero, sin atajos, con la única cosa que te queda, tu abuelo y mis reglas». Daniel, por primera vez, no tuvo palabras de protesta. Vi en sus ojos no ya la rabia, sino un asomo de respeto, de entendimiento. Asintió, en silencio. La lección se había completado. Él había perdido 2 millones, pero había ganado algo invaluable: la humildad y una segunda oportunidad. Y yo había reafirmado mi autoridad moral y financiera. La vida, amigos míos, es un fideicomiso, y la cláusula más importante para conservarlo es la prudencia. No estorben nunca su propio crecimiento con la prisa. Yo me retiré de la reunión sintiéndome de 80 años, sí, pero con el alma más ligera. Los 2 millones se habían ido, pero la familia, aunque herida, tenía una base más sólida para sanar.